relación a la pregunta de la compañera Alcira, yo creo que los pueblos ahora están en esa búsqueda de su propia identidad, como individuos, repito, jóvenes, y como colectivos y también como individuos, para estar en los espacios territoriales donde les corresponde o donde están situados, pues tener su propia identidad. Repito, el convenio 169 perfila precisamente esta idea. Y vamos a ver muy brevemente, por ejemplo, jóvenes, en esta parte de nuestro programa, lo que establece el convenio 107. El convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, fue anterior al convenio 169, y el convenio 107, veremos, apareja un espíritu prácticamente como de genocidio cultural. Perdón, sí, creo que igualmente, por ejemplo, tal vez no acá se habla de garífunos, pero también en los Estados Unidos, efectivamente, en el caso de los Estados Unidos y en Europa, jóvenes, hay una búsqueda de esa identidad. No, todavía no, Miguel, todavía no. Concluyo con esto. En relación a la pregunta de compañera Alcira, me parece muy importante, digamos, cuál es la denominación o cómo se deben calificar. Yo creo que los pueblos hoy, los que todavía pues sufrieron de una u otra manera los procesos de colonización, están buscando esa propia identidad. No podríamos hablar lo mismo, por ejemplo, jóvenes de España, de Inglaterra, aun cuando en sus internos que no conocemos mucho, por ejemplo, existen denominaciones, por ejemplo, los catalanes, los gallegos, así entre otros pueblos, igual vamos a Inglaterra, jóvenes, los de Gales, y un poco la diferencia que hay ahora con Inglaterra e Irlanda, por ejemplo. Entonces, estos pueblos, y a lo largo de países del planeta, igual tal vez los únicos que no lograron mayor penetración, se resistieron a eso, jóvenes, fueron los asiáticos, especialmente los chinos, los japoneses, que conservaron eso, lo que los antropólogos denominan el etnos cultural, es decir, una línea de cultura de hace miles de años se conservó y se sigue reproduciendo. El caso de los japoneses, especialmente, por ejemplo, Japón conserva su cultura. Sin embargo, hoy día, en el marco de estas relaciones internacionales y sobre todo en el mundo del mercado jóvenes, también esto va variando. Igual sucede con China. Tiene su propio ethos cultural. Entonces concluyo acá porque tal vez ya casi al final vamos a ver qué nos dicen los instrumentos legales y las alegaciones o las reclamaciones o los derechos que reclaman estas organizaciones, estos pueblos. Alcira, dejaría esto hasta acá. Yo creo que nos queda un poquito de camino todavía para poder decir, bueno, así es. Y tal vez, jóvenes, en el caso de acá de Guatemala, concretamente, pues si queremos, en el caso de Guatemala, efectivamente, por ejemplo, las crónicas, gracias, Rosalía, tenemos, por ejemplo, brevemente, en el caso, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? En el caso de las crónicas, pues hablaron de los naturales de este lugar. Las crónicas españolas, las crónicas coloniales. Y luego también, jóvenes, hablaron de indígenas, pero ¿qué es un natural? Igual hoy día se habla de los naturales de Guatemala, los que nacieron en este territorio, pues indistintamente cuál sea su origen étnico. Es un natural de Guatemala. De igual manera podríamos decir indígena, el que nació en Guatemala, en territorio guatemalteco. Es indígena porque nació en estas tierras, digamos, el concepto, los alcances, la definición de la palabra indígena, natural. Sin embargo, por ejemplo, jóvenes, si a un criollo se le dice que es indio, obviamente no lo va a aceptar. De igual manera sabemos en las interrelaciones que hay acá, por ejemplo, la población ladina o la población mestiza, pues
si queremos jóvenes, reniegan parte de su herencia indígena, que es así, no solamente aquí, veamos el caso de México que estábamos analizando, pero también, además de esa negación, pero también hay un sentido de querer que no se termine todo, porque hay un intercambio máximo hoy en el marco de la interculturalidad que hemos visto. Y hoy las organizaciones indígenas, en el caso de Guatemala específicamente, están hablando de la reclamación de que son mayas, que son chincas, que son garífunas, los afro, en el caso de nuestros jóvenes afroamericanos, los que están asentados, afrodescendientes, precisamente, pero se alegan hoy naturales de Guatemala. E incluso dentro de toda y termino, jóvenes, por favor, la bibliografía que tenemos hoy, pues a los incas de las provincias de Guatemala, razón por la cual sale la ley nacional y se refiere a leyes indígenas de Guatemala. Digo esto hasta cajones, gracias a Rosalcina, espero no contestar exactamente la pregunta, pero digamos, en este contexto nos estamos desenvolviendo y quisiéramos ver, casi al final de nuestro curso, cuáles son estas posiciones jóvenes. Entonces, continuando, si me permiten, por favor, en la presentación, y vamos a ir un poquito rápido, y vamos a entrar propiamente a lo de Guatemala. Entonces, tenemos acá jóvenes, yo creo que estamos ya con el audio, ahí estamos. Por favor, yo creo que se aprecia ya la diapositiva. Decíamos jóvenes acá, por ejemplo, nos quedamos en esta parte. Es importante advertir que en el caso de Chiapaneco, los antropólogos, aunque procedentes de los Estados Unidos o dirigidos por antropólogos norteamericanos, trabajaron con los instrumentos analíticos de la antropología social que el antropólogo inglés Radcliffe Brown enseñó en Norteamérica en la Universidad de Chicago. ¿Y cuál es esta metodología? Bueno, es prácticamente la metodología de trabajo de campo, no simplemente trabajo de gabinete. El trabajo de campo le da mayor visión, mayor percepción y al estudioso, en este caso antropólogo o a cualquier cientista o científico. Bueno, es un ejemplo destacado de los antropólogos que laboran en Chiapas bajo el patrocinio de la Universidad de Chicago es Esther Hedman, la primera antropóloga argentina, autora de uno de los libros más interesantes en ese periodo, Poder Sobrenatural y Control Social de un Pueblo Maya Contemporáneo, es el nombre del libro, antropóloga. En años recientes se ha publicado el importante diario de campo de Esther Hedman en un volumen coordinado por Rosana Buber y Andrés Fábregas Puig. Eso lo admitimos en los compañeros, por favor. Tenemos acá entonces de este autor, jóvenes, Puig. A la antropóloga argentina le interesó explorar y explicar la relación entre las creencias en un mundo sobrenatural, un universo mítico de nahuales y hechiceros y el mundo real, cotidiano, de los indígenas chiapanecos. Seguramente que he leído los resultados de la investigación de mí con los ojos de quienes buscaban demostrar que esos mundos eran barreras a la constitución de una realidad, resultaron óptimos. Solo admitimos el comentario, por favor. Bienvenidos, compañeros. Entonces, tenemos acá jóvenes, resultaron óptimos. Por su parte, Robert Redfield alimentó la teoría de la aculturación desde su propia visión. Recuerden, por favor, aculturación es absorber, al igual que asimilación o al igual que integración. Hay una absorción de la cultura de un pueblo, por eso hablamos del enfoque cultural, jóvenes. Y aparte veíamos también el enfoque psicológico. Pero absorber a un pueblo, quitarle los rasgos que tiene, los elementos que tiene, los principios que orientan la vida de ese pueblo, los valores que orientan la vida de ese pueblo, en eso va a consistir precisamente la aculturación. Y obviamente imponerle otra cultura. La aculturación desde su propia visión y su planteamiento evolucionista del continuum
folk urbano. Acá se habla de un continuo, la continuación precisamente de esa cultura, aplicada en sus estudios yucatecos junto con Alfonso Villarrojas, otro connotado autor precisamente de esta línea del indigenismo. La ciudad, es decir, la modernidad, acá ya hacen una diferencia dicotómica, por ejemplo, una dicotomía entre la ciudad y lo rural, entre lo rural y lo urbano, al indicar la ciudad, es decir, la modernidad, es el destino final de los pueblos mayas, según estos autores, y de todos los pueblos indígenas de México. Después de ese complejo proceso de aculturación, asimilación, podrían integrarse a la nacionalidad guatemalteca, mexicana, veíamos jóvenes, que es eminentemente mestiza. Lo mismo pensó, por supuesto, Alfonso Villarrojas, un gran etnólogo, por cierto, autor de un libro seminal para la antropología mexicana, Los elegidos de Dios. En la teoría de la aculturación, la dimensión educativa está prevista como parte muy importante del proceso inductor de la aculturación. Las escuelas son el engarce, si queremos, son los goznes vitales de la educación, llamada a cumplir el proceso de mestización mexicana. Obviamente, pues aquí ya habíamos visto, jóvenes, el Estado apuesta a través de sus instituciones estatales de impulsar y acelerar el proceso de aculturación, de asimilación o de integración de las poblaciones indígenas, y que al final, agrego jóvenes, al final va a implicar el etnocidio cultural, la muerte de la cultura de estos pueblos indígenas, al dejar los valores, los principios, los rasgos, los elementos que conforman estas comunidades, pues obviamente se va a esto, todo muere. Razón por la cual se habla del etnocidio cultural. Me detengo un poco, joven. ¿Y cuál es la importancia desde el punto de vista jurídico? Veremos el impulso de estas teorías, porque tiene que ver mucho con el derecho, jóvenes. El derecho, la ley, puede acelerar procesos, puede inducir procesos, o puede, si queremos, retener procesos, o revertir procesos. Y vamos a ver que este proceso de aculturación, asimilación, integración, va a tener su expresión jurídica a nivel internacional, pero también a nivel de los estados nacionales. Así tenemos, pues la educación resulta ser muy importante, porque ahí están los jóvenes, los niños, a diario, pues diariamente están recibiendo esa culturación. Les decía también importante el papel que va a jugar las iglesias, especialmente la Iglesia Católica. Así tenemos, en los teóricos más sobresalientes de la educación en México aparece el profesor Rafael Martínez. Lanzaron una suerte de cruzada en contra de los pueblos indígenas, llamando al profesorado a contribuir a castellanizar a los indios para que nunca más se hablaran las lenguas que nacieron en sus tierras. La educación bilingüe bicultural fue en realidad de su práctico instrumento para castellanizar sin más a los niños indígenas, atacando una de las columnas vertebrales de la cultura, como lo es la lengua, como sistema de pensamiento. Todavía en la actualidad la educación mexicana no logra superar este estigma. Aún está ahí, jóvenes. Las escuelas con peores condiciones de funcionamiento son las situadas en las regiones indígenas, las famosas regiones de refugio que llamó Aguirre Beltrán. Los estados de la República que concentran los peores índices educativos son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Concentran también a la mayoría de la población originaria del país. Todo ello no es casualidad, sino el resultado de más de un siglo de insistir en la asimilación de los pueblos indígenas y la desaparición de la diversidad cultural en México. Una revisión de los historiadores mexicanos pone al descubierto al mestizo como el protagonista de la historia mexicana. Vamos a mi compañero. Luego se señala, el resultado de ellos es el sistema educativo, es que no hay programas de historia de México que reflexionen acerca de la participación indígena en la forja de la nación o en la construcción de la nación, si queremos poner, no hay historia al respecto.
El sistema educativo de México, desde base hasta la educación universitaria, excluyó a los pueblos indígenas de las aulas, no solo físicamente, sino culturalmente. La mayoría de la culturación dio los planes de estudio concebido también como parte de los instrumentos para lograr la configuración de una sociedad nacional. Los idiomas vernáculos se desterraron de las aulas, o mejor dicho, nunca estuvieron presentes. La juventud mexicana se educó a espaldas a la diversidad que caracteriza el país. El único recinto educativo en el que se analizaban las culturas indígenas de México y aún las del mundo fue la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la cual procederían irónicamente los agentes de la culturación. El movimiento estudiantil de 1968, si bien no desencadenó las posturas críticas hacia el indigenismo, sí las afianzó y las estimuló. El propio Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de los connotados antropólogos mexicanos, reconoció este hecho. Por lo menos hipotéticamente puede señalarse el movimiento estudiantil de 1968 como detonador, entre otros aspectos, de la crítica hacia la teoría de la culturación, asimilación e integración, y la incipiente en ese momento estimulación a elaborar teorías nuevas acerca de la diversidad cultural de México. Compañero. La antropología debería contribuir a ello. Así, no es ninguna casualidad que en 1970 se haya publicado el Manifiesto Crítico de los Antropólogos Mexicanos en un libro nombrado. Y aquí vienen otros nombres bien importantes, jóvenes. Por favor, recuerden, son como los que pues, van a contribuir a la crítica en contra del indigenismo. Encontramos acá se llama así, no, ninguna se haya publicado el Manifiesto Crítico de los Antropólogos Mexicanos en un libro nombrado de eso que llaman Antropología Mexicana, firmado por Guillermo Bonfil Batalla. Aquí no está completo el nombre, pero es Guillermo Bonfil Batalla. Está Arturo Guarno, Margarita Nolasco, Mercedes Olivera y Enrique Valencia. Estos autores jóvenes tienen unos libros bien interesantes en relación, más enfocan su trabajo de investigación desde la perspectiva, desde los ojos del conquistado, del dominado, del invadido, o sea, de los pueblos indígenas. Y dice, veamos cómo conciben la historia, especialmente el caso de Guillermo Bonfil Batalla. Tienen libros muy interesantes al respecto, jóvenes. ¿Qué piensan los indígenas? ¿Cómo ven ellos ese proceso? ¿Y qué hay todavía en estos pueblos? Pero más de forma crítica, en el caso de Bonfil Batalla. ¿No? El libro se difundió ampliamente entre los círculos intelectuales de México y puede situársele como un antecedente del México profundo, que recordarán uno de los gobiernos habla acá del México profundo, jóvenes, hace más o menos como unos 8 años, en relación a la población guatemalteca, especialmente la población indígena, siguiendo más o menos este lenguaje del Guatemala profundo, México profundo, que Guillermo Bonfil Batalla publicara en la década de los años 80. Si bien la educación no se critica explícitamente, sí existen algunos apuntes teóricos en eso que llaman antropología mexicana para comprender el importante papel que el propio Estado Nacional le asignó al sistema educativo como un instrumento de la culturación para asimilar a las poblaciones indígenas. El primer paso para desvelar esta situación fue la elaboración de la crítica del indigenismo mexicano como política pública, que, a su vez, era evidente signo de desconocer la principal característica de la nación, su diversidad cultural. No es esta el obstáculo para edificar una nación sólida, sino la abrumadora desigualdad social que también caracteriza a México. Quisiera agregar a cajones, por favor, no sé antes, quisiera ver acá, mejor, voy a terminar esta lectura. Es en la estructuración de las relaciones sociales en donde está la base del subdesarrollo y no en la existencia de la variedad cultural. Acá se empieza a tener una visión y se empieza a hablar ya no tanto desde el punto de vista antropológico de lo que llamaron el problema indígena o la problemática indígena en México, al igual va a suceder en América Latina,
sino fundamentalmente ya empieza a hacerse el enfoque clasista de la sociedad, jóvenes. Y se hace un estudio, por ejemplo, desde esta perspectiva metodológica del materialismo histórico y de la dialéctica, cómo el proceso de desarrollo económico y social durante el régimen colonial se estructuraron dos clases sociales muy, si queremos, apreciables. Por un lado, por ejemplo, los españoles como clase social dominante. Y por otro lado, los indígenas como clase social dominada. Ya sea bajo el feudalismo o bien bajo todavía en algunos casos bajo el modo de producción esclavista. Entonces empieza esa perspectiva, de igual manera va a suceder en Guatemala, veremos más adelante, empieza ese enfoque metodológico fuera ya del enfoque metodológico de la antropología, del enfoque cultural, sino no, ahora, ¿por qué los pueblos, por qué estuvieron sometidos bajo el trabajo forzado, que va a ser una de las características precisamente de esta estructuración económico-social, de estas sociedades, de estos países? Entonces, no es cierto que los indígenas, que por razones puramente culturales, se quedaron en una situación de marasmo cultural, de pobreza cultural, obviamente de pobreza económica igual, no, sino que el mismo sistema fue diseñando explotarlos, aprovecharlos, todo esto referente a ese lenguaje del materialismo histórico y la dialéctica. Esa es más o menos ya la visión que se tiene. Entonces, por eso se habla acá, es en la estructuración de las relaciones sociales en donde está la base de su desarrollo, y no en la existencia de la variedad cultural. La variedad cultural es importante, pero siempre y cuando que no estén sometidos al trabajo y solo al trabajo. De esta manera, la crítica al indigenismo abrió desde la antropología la posibilidad de pensar la interculturalidad de otra manera y tratar de elaborar un sistema teórico que permitiera resolver el problema de la culturación con el reconocimiento de la verdad, de la variedad. En otras palabras, la crítica al indigenismo y el trabajo acumulado de los propios antropólogos demostró que los pueblos indígenas no están pasando por un proceso de asimilación, sino que forman parte de la constitución de la nación. Los procesos históricos por los que transitan los pueblos indios no implican su desaparición, al contrario, porque han resistido, han sido capaces de llegar al presente. Ahí ya se habla más o menos de una resistencia de 400 años, manteniendo su cultura, aun cuando se han estado, llamémosle de pobreza, en una situación endeble en relación a sus instituciones, pero han sido capaces de llegar al presente, e incluso acá en esta parte, en esos estudios antropológicos, decía, pero bajo la perspectiva de una nueva metodología, no meramente cultural, se hace, sino que básicamente les decía, bajo la estructuración de la sociedad, se hace ver, por ejemplo, se analizan los famosos motines a lo largo de América Latina y también de los Estados Unidos y Canadá, pero a lo largo de la América Latina, especialmente los motines, los levantamientos de los indígenas, que algunos han llamado levantamiento de indios, en contra de los tributos, en contra del trabajo forzado. Entonces, esto ya da una nueva visión, una nueva perspectiva a la misma antropología para estudiar la situación de los indígenas y la idea y la corriente y la teoría principalmente, jóvenes, de la integración y de la asimilación. En otras palabras, la crítica del indigenismo y el trabajo de los propios antropólogos demostró que los pueblos indígenas están pasando por un proceso, les decía, bueno, esto lo repite, perdón, jóvenes. El siguiente paso es reconocer los aportes culturales de los pueblos originarios, el valor de sus lenguas como sistema de pensamiento y de comunicación, la riqueza de una sabiduría preservada y enriquecida no obstante la tragedia colonial.
Había que hacer de los propios contextos culturales de la diversidad el punto de partida para idear un sistema educativo incluyente que reconozca los aportes de las culturas originarias y los transmita desde el aula. La generación de investigación con esta nueva perspectiva le otorga a la producción de conocimiento desde la antropología un lugar estratégico para llevar a cabo la práctica de un nuevo sistema educativo. Por supuesto, el planteamiento de diseñar un nuevo proyecto educativo en México se enfrenta a formidables barreras. No es solo el racismo que permea la sociedad mexicana, sino la actitud de los propios educadores, formados por cerca de un siglo en la idea de la asimilación y la elaboración de una cultura nacional que borre a los pueblos. No es solo, bueno, aquí, perdón, jóvenes, repito esto. Nunca, como en este caso, es verdad que el educador también debe ser educado, capacitar al educador, que tenga también una visión ya distinta de la teoría de la asimilación. El nuevo sistema educativo implica una transformación de raíz desde los cimientos de la educación preescolar hasta los sistemas universitarios, pasando por los niveles básicos y medios superiores. Es un esfuerzo que, de hacerse sistemáticamente, implicaría más de medio siglo para conseguirlo. De la teoría de la culturación se pasó a México al reconocimiento de la variedad cultural como componente de la nación, lo que quedó establecido en la Constitución mexicana. Más recientemente, la Ley de Derecho Lingüístico de los Pueblos de México le otorga validez legal a los idiomas hablados en el territorio nacional, reconociendo la existencia de un idioma oficial para admitir la existencia de idiomas nacionales con los mismos derechos legales y culturales. Este paso ha sido de importancia destacada para apoyar los esfuerzos académicos en el trabajo con el idioma que se habla en México. La aplicación del concepto de interculturalidad adquirió una nueva dimensión al reconocerse que tiene el potencial para situarlo como punto de partida de un nuevo sistema educativo. Tenemos esto, de un nuevo sistema educativo. Perdón. Es la propia situación de interculturalidad, es decir, de relaciones entre culturas diferentes, lo que se convierte en el punto de partida para establecer mapas curriculares que admitan la importancia de los legados culturales de los pueblos originarios. Ello va unido con el sentido de búsqueda de la equidad en la propia relación, que sigue siendo desigual y se hace más compleja al proyectarla a la estructuración desigual de las relaciones sociales en México. De esta manera, el concepto de interculturalidad permite reconocer que no existe un proceso normal de asimilación cultural, sino que este fue parte del dominio colonial primero y de una concepción errónea de cómo elaborar la nación después. Visto de esta manera, los trabajos antropológicos, no importando ahora su sesgo teórico, son los testimonios académicos que demuestran la existencia de las culturas originarias, sus cambios y actualizaciones, sus luchas por sobrevivir, vivir y finalmente su vigencia. Dicho de otra manera, la etnografía escrita por años por la antropología es parte de la argumentación para sostener el reconocimiento de la variedad cultural mexicana y la operación de intereses de intensas relaciones interculturales. En esta nueva manera de enfocar la variedad cultural, no es el concepto de amnesia central, sino el de articulación. Solo admitimos de los compañeros. Ahí estamos. La articulación en esta nueva, sí, en esta nueva manera de enfocar, bueno, en efecto, de lo que se trata es de la articulación de la variedad en el contexto de la interculturalidad, reconociendo a cada cultura su derecho de llegar a esa articulación desde sus propios términos. Es un poco la pregunta que hacía la compañera Rosa Alcira, pues aquí los mismos pueblos se van autoidentificando ya desde esta perspectiva, desde esta visión, jóvenes, y yo creo que se van a autonombrar inclusive, les decía, buscando ese continuum de esa cultura. La integración de la nación es el propio proceso de articulación en un contexto de equidad. Ello es lo que se persigue y ahora el sistema educativo debe irse inclinando hacia ese lado.
No se trata de fortalecer un subsistema en los términos de la organización mexicana, sino de establecer el reconocimiento de la variedad cultural en todo el sistema educativo, desde la perspectiva primaria y la secundaria, pasando por la preparatoria y llegando a las universidades. La universidad que invoca la calidad debe iniciarse en la propia nación. Esto lo admitimos, compañero, por favor. Debe iniciarse en la propia nación. El proceso está en sus inicios, en sus comienzos más primarios, pero desde la antropología se está en capacidad de diseñarlo como una estrategia para reconstituir la relación entre los estados nacionales de América Latina y la variedad cultural como componente de nuestra sociedad. Solo quisiera detenerme acá un breve comentario, bueno, porque el desarrollo de estas ideas y el pensamiento o la academia en México, jóvenes, fue bastante realmente. Muchos se dedicaron al estudio, antropólogos, le decía, abogados, médicos, historiadores. Y México se constituyó como el faro académico o intelectual para toda América Latina. Y veremos en el caso de Guatemala, de México venían las luces del pensamiento, venían las luces de la teoría para implementarse a través de los estados nacionales a lo largo de América Latina. Entonces, de ahí la importancia, como vamos a ver, como se indica acá, jóvenes, para reconstituir la relación entre los estados nacionales de América Latina y la variedad cultural como componentes de nuestras sociedades. El reconocimiento de la interculturalidad como punto de partida para una nueva estrategia educativa implica una intensa investigación no solo sobre las culturas originarias, sino también sobre los sectores culturales de la población que se reconocen como occidentales. No se trata de elaborar un nuevo indigenismo y de separar un sistema educativo para indios y otro para no indios, sino si eso llegase a suceder, habríamos entrampado a nuestros pueblos en un callejón sin salida. Interculturalidad no es sinónimo de indigenismo. Lejos de esa interculturalidad es un concepto que sirve para explorar las relaciones entre las culturas diferentes y en el contexto de una nación como México para diseñar nuevas estrategias de relación social y cultural, teniendo como meta el alcance de la equidad. Lo que se pretende es, en pocas palabras, alcanzar el reconocimiento consciente de la variedad cultural como componente de la sociedad nacional, que de esa manera es admitida en su pluralidad y hacer de ello el punto de partida para un sistema educativo que impulse la investigación y la producción de conocimiento desde los múltiples ángulos que ofrece la complejidad de una sociedad multicultural. Es inaceptable establecer la interculturalidad como un aporte teórico dirigido exclusivamente a los pueblos indígenas. Decíamos el jóvenes, la interculturalidad implica, exige el conocimiento profundo de la variedad cultural mexicana y su integralidad. De otra manera, se estaría reproduciendo un tipo de indigenismo perverso que, lejos de reconocer la vigencia de las culturas, volvería al vetusto discurso liberal de la supremacía de Occidente. Habremos conseguido el propósito de un nuevo sistema educativo intercultural al momento en el que de manera efectiva nuestras aulas en todos los niveles admitan la pluralidad cultural del país. Y más allá de la tolerancia, la sociedad la disfrute y la use como instrumento para lograr la equidad. El proceso no se ha consolidado, insistimos, sino que se inicia el camino andado desde corto aún. Ahora necesitamos de una antropología que persigue este ideal de la fraternidad y logre colocarla sobre el cimiento de la nación. La comunidad de la cultura se logra en la articulación interpretativa de la pluralidad. Técnicamente, la búsqueda de un sistema educativo intercultural lleva implícito la elaboración de los propósitos de esa educación y de las capacidades interculturales que los egresados deben adquirir. Las licenciaturas y los posgrados no son entonces solo instrumentos para adquirir una profesión, sino para introducir en la sociedad la práctica de un conocimiento que se adquiere en el contexto intercultural. Es forjar un nuevo tipo de relación social desde los ámbitos universitarios y escolares mismos. La propia práctica profesional debe conducir al ideal del buen vivir que dicen los pueblos originarios de México y al establecimiento de los ámbitos que permitan a toda la sociedad observar y aceptar
el potencial de la variedad cultural para elaborar a los grandes problemas que afrontamos. Es decir, debe concebirse una práctica profesional que conforme, es decir, debe concebirse una práctica profesional que forme para el propio proceso de interculturalidad y que prolongue el sistema educativo más allá de la frontera de los recintos escolares. La tarea puede ser inmensa y completa, pero no es imposible. Desde la antropología, la contribución para lograr la renovación de nuestras sociedades nacionales en América Latina se observa imprescindible. Es más, la visión antropológica, la defensa de la variedad cultural como el componente del género humano, es lo que otorga a la antropología no solo la experiencia en estos temas, sino el compromiso de aportar los elementos que renueven nuestros sistemas educativos desde sus bases. Transitar la teoría de la aculturación, asimilación, a la aplicación del concepto de interculturalidad en países como México implica un proceso de cambio que trasciende al sistema educativo e implica a la sociedad entera. Es así, porque de lo que se trata es la reorganización de las relaciones sociales en su conjunto, buscando desterrar la identidad, el flagelo de nuestros pueblos y llegar a sociedades equitativas que se abra el potencial infinito de la creatividad que la variedad cultural implica. Casi finalmente, jóvenes, en este contexto es indudable la importancia de elaborar nuevos sistemas educativos en donde la producción del conocimiento sea el eje de nuevos métodos de la formación de los ciudadanos y las maneras de convivencia. En ese nuevo proceso está la implicada la ciencia y su aplicación en países como México, que se debaten aún en los esquemas de su desarrollo. Ese es el reto, ni más ni menos. Llegamos hasta Gajones solo para comentarles, vean por favor, acá en México, en el caso de México, lo de la asimilación, yo decía, la teoría de la asimilación, que es absorción de una cultura a otra mayor, a otra dominante, prácticamente la desaparición de los elementos culturales de un pueblo, de una comunidad, de una etnia, lo que se ha denominado el etnocidio cultural. Incluso en Guatemala ha habido intentos de proponer una iniciativa de ley al Congreso de la República que pudiera regular precisamente el etnocidio cultural, como sucedió con una propuesta en relación al racismo en los vasos. Sin embargo, el Congreso de la República sí tomó en consideración el delito de discriminación, que hoy pues ya es ley en Guatemala, forma parte del Código Penal guatemalteco. Entonces tiene, les decía jóvenes, las trascendencias que tienen estas teorías, esta sistematización de ideas en la sociedad, y vemos entonces que la teoría de la asimilación, a lo largo de lo que hemos compartido, de la aculturación o de la integración, implica, quisiera decir eso, ni más ni menos, la práctica del genocidio cultural para los pueblos indígenas. Pero no obstante ese esfuerzo, veremos ahora el caso de Guatemala, los pueblos indígenas han resistido, siguen resistiendo a que su cultura, lo que forma parte de su cultura, desaparezca. Entonces, si me permiten, por favor, si hay alguna pregunta al respecto, pues dejaría por favor, de hacer esta presentación. Vamos a entrar al caso de Guatemala. Pues si hay alguna pregunta, por favor, la pueden formular. Solo voy a, perdón, sin cámara, jóvenes, pero no hay ningún problema. Si hay alguna pregunta, ya pueden formular, jóvenes, por favor, con tanto. Vamos al caso de Guatemala. Ahorita, jóvenes, por favor. Aquí estamos. En el caso de Guatemala, vamos a hacer muy breve. Pues, si hay alguna pregunta, me va a poner respuesta, jóvenes. Con mucho gusto, pues está bien. No hay una pregunta. Entonces, él le recordaba a la gente, por favor, creo que se está pasando el formulario de asistencia, jóvenes, por favor.
Entramos a ver ahora el caso de Guatemala y la teoría de la asimilación. Vamos a ver con ustedes de igual manera estos temas. Y en Classroom, por favor, jóvenes, en Classroom, donde se examinaron, les voy a compartir un documento de la Organización Internacional del Trabajo. Perdón, la Organización de Estados Americanos, disculpen. La Organización de Estados Americanos, que habla sobre estos temas un poquito más profusos. Y luego ahí aparece especialmente dos instituciones importantes, como es el Instituto Interamericano, el Instituto Interamericano en relación a los pueblos indígenas y los institutos indígenas nacionales. Entonces, les voy a compartir en clase, por favor, este documento. Es muy interesante el enfoque que se hace, por un lado, y por otro lado, de igual manera, el convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo introduce procedimientos respecto precisamente al convenio 107, que vamos a ver acá en el diapositiva. El convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, el convenio número 107, aparece en 1957. Y el convenio internacional del trabajo se convierte en norma para cada uno de los países. Guatemala ratificó este convenio. Y el espíritu de este convenio, jóvenes, es la implementación de la teoría de la asimilación, la teoría de la aculturación y la teoría de la integración de los pueblos indígenas. Razón por la cual les decía, la ley resulta muy importante para acelerar procesos, para detener procesos, o en su caso probablemente extinguir procesos, probablemente. La ley es bien importante y vamos a ver acá, jóvenes, precisamente con la aportación académica, teórica, que se generó en México, especialmente veíamos también la aportación que hicieron los norteamericanos, los antropólogos, luego la aportación de los teóricos mexicanos, pues llega hasta Naciones Unidas la idea de la teoría de la asimilación, y la razón por la cual a través de uno de los organismos especializados de Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, va a emitir este convenio internacional. Y que luego los países, en el caso de Guatemala, ratifican este convenio. Pero entramos a ver entonces acá con la teoría de la asimilación en Guatemala. Quisiéramos indicar en primer momento, hablamos de los decretos número 76 de la Asamblea Constituyente de Guatemala, ya estamos en Guatemala, encontramos la Declaración sobre los Derechos del Estado de sus habitantes. En la sección 2 y el artículo 3. El artículo 3 señala, aunque todos los hombres tienen por la naturaleza iguales derechos, obviamente hombres y mujeres, iguales derechos, su condición en la sociedad no es la misma, lo que depende de circunstancias que no es dado a ningún poder humano. Para fundar y mantener el equilibrio social, las leyes amparan ante el contra el fuerte. Y por esta necesidad, en todas las naciones, aun las menos cultas, son protegidas particularmente aquellas personas que por su sexo, por su edad o falta de capacidad sexual, carecen de ilustración suficiente para conocer y defender sus propios derechos. Por tanto, hallándose la generalidad de los indígenas en este último caso, las leyes deben protegerlos a fin de que se mejore su educación, de evitar que sean defraudados de lo mejor que les pertenece en común o en particular, y que no sean molestados en aquellos usos y habitudes aprendidos de sus mayores, y que no sean contrarios a las buenas costumbres.
A esta ley se le conoció como Ley de Garantías, de fecha 14 de diciembre de 1839. Pero, ¿qué nos esboza o qué idea nos da acá esta norma? Porque ahora es la situación en que se encuentran los indígenas, como se expresa acá en el texto de la ley, en una situación realmente de desprotección, de olvido, en una situación realmente de marginación. Y algunos autores, algunos tratadistas que analizan esta disposición ya en la institución del nuevo Estado, el Estado Nacional, más o menos estamos hablando ya acá, casi en las postrimerías de la Federación Centroamericana. Guatemala ya se perfila como un Estado nacional, como un Estado unitario, sin compartir su soberanía con otros estados. Pero encontramos acá entonces, algunos le llaman esta ley proteccionista. Hay que proteger a los indígenas porque son débiles y prácticamente, como se dice acá, su condición en la sociedad no es la misma. Y lamentablemente ningún poder humano puede cambiar esa situación. Así están. No hay nada. Entonces tenemos acá, repito, hay como una visión de protección. Están encerrados en sus comunidades, solo hay que proteger. Y que no entre nadie allá molestados, como se indica acá, jóvenes, para proteger de carácder proteccionista, a fin de que se mejore su educación y que no sean defraudados en lo que es de ellos en común o lo que es de ellos en lo particular. Acá se parte de una idea proteccionista. Pero por otro lado encontramos en el decreto siempre este volumen, en el artículo 6, la abolición de la esclavitud en todo el Estado. No más esclavitud. Esto implica la idea de que efectivamente bajo el régimen colonial aún estaba presente la esclavitud. Y básicamente la población indígena. Habíamos dicho que la población mestiza por los latinos jóvenes había excepción en España, libres. No se les debe someter a esclavitud, no se les debe someter a la encomienda. Y efectivamente se hacía entonces, y a los negros, o a los garífunas, si queremos, o a la gente morena, si queremos, jóvenes. La gente que venía de África, con el perdón de la expresión, jóvenes, por favor, a la gente que venía de África, a la gente morena, a los africanos que se asentaron en estos lugares, también eran esclavos. Entonces, pues, encontramos acá, se proclama legalmente la abolición de la esclavitud en el estado de Guatemala. Luego, aparece el decreto número 14 del estado de Guatemala, señala, en el marco de este nuevo sistema republicano que empieza a forjarse en el país, se emite una ley que se refiere a la extinción de los idiomas indígenas. Este es el decreto número 14 del Congreso Constituyente del Estado de Guatemala de fecha 29 de octubre de 1924, que conlleva la reducción a un solo idioma, el idioma nacional, que en su parte constitucional se dispone el Congreso Constituyente del Estado de Guatemala, considerando que debe ser uno el idioma nacional y que mientras sean tan diversos cuanto los escasos intelectos que aún conservan los primeros indígenas, no son iguales ni comunes los medios de educar al pueblo, ni de perfeccionar la civilización en aquella apreciable porción del Estado, ha tenido el bien decretar y decreta 1. Los párrafos, de acuerdo con las municipalidades, el pueblo procurará por los medios más prudentes y extinguir el idioma de los primeros indígenas. 2. Probando los mismos párrafos haber puesto en uso con buen éxito en todo en parte, cuando estuvo en sus facultades para el cumplimiento del anterior artículo, se tendrá por el mérito más relevante en la producción escolar. Aquí hemos extraído de esta tesis jóvenes de grado. Entonces encontramos acá primero la extensión de los idiomas, prácticamente bajo la idea ya no proteccionista, jóvenes, sino bajo la idea de la asimilación, de la integración y del genocidio cultural. Más adelante encontramos
acá, encontramos acá en el 15 años más tarde, el 17 de agosto de 1839, siempre la Asamblea Constituyente emite una ley que podía proteger a la población maya, segunda autora de la tesis, y prescribe la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, habiendo tomado en consideración la necesidad de proteger por medios justos y adaptables a la clase indígena, de que se compone la mayor parte de la población del Estado, con presencia de que una de las causas que contribuye a que los derechos no sean atendidos es la falta de inteligencia y una arreglada dirección en los reclamos que se plantean sobre interés común y otras particulares tan frecuentes ante las autoridades. Siendo un objeto de interés público no solo proteger a la clase numerosa de la sociedad, sino también fomentar, fomentar mejorando sus costumbres y civilización. Así el artículo 7 de esta ley estipula, se restablece el oficio de intérprete indígenas con la dotación que estaba asignada por disposiciones anteriores, y el cual se desempeñará dicho oficio en el Ministerio Fiscal y en lo que se ofrezca en la Comisión de Fenómenos. El artículo 8 del citado decreto señala que deberán inicialmente los jefes de los departamentos de hacer que se traduzca este decreto en la lengua de los primeros indígenas y de que se circule y publique las poblaciones. No obstante, entonces, los dispuestos, veíamos acá en el decreto 14, en cuanto a la expresión de los idiomas indígenas, pero la realidad resultaba aún es que estos idiomas no se extinguían y existían las autoridades oficiales, no entendían a los indígenas, que querían precisamente a los tribunales de justicia, ni los indígenas a los que impartían justicia, a los operadores de la justicia, razón por la cual se ve la necesidad de hacer uso de intérprete para precisamente la aplicación de la ley. Mediante el decreto de Asamblea Constituyente del 27 de noviembre de 1839 se establece a quién corresponde el nombramiento de los gobernadores indígenas y las atribuciones de este se tienen en el artículo primero del decreto de 1838. El nombramiento de gobernadores de los pueblos indígenas corresponde al corregidor del departamento, quien le expedirá el título en debida forma. Y el artículo cuarto del mismo decreto se establece la línea jerárquica de mando de los gobernadores a disponer. Los gobernadores, bajo su estrecha responsabilidad, son obligados a ejecutar y cumplir las disposiciones y órdenes emanadas al corregidor, jefe inmediato superior del departamento. En la realidad, todavía acá en 1838 veíamos en el marco de los pueblos indígenas, bajo ya que el régimen municipal, siguen jugando todavía el papel de articuladores entre los indígenas y ya el Estado Nacional, los alcaldes municipales y las autoridades municipales de estos pueblos indígenas, de las comunidades indígenas, bajo el régimen municipal. Así encontramos la materia judicial, igual jóvenes, en 1851, sobre procedimientos judiciales respecto a los indígenas, se exhorta a la Corte Suprema de Justicia, predica a los jueces de primera instancia, a fin de que las causas y procedimientos contra los indígenas se procure la equidad por sexo y circunstancias de clase débil, como se manifiesta expresamente en el artículo tercero que se prescribe. Aquí hablamos jóvenes que se dé cuenta a la Asamblea Constituyente recomendando la urgente necesidad de crear una ley que impida la completa desmoralización de los indígenas por medios adecuados a sus costumbres, comprensión y necesidades. Solo para admitir, compañero. Entonces tenemos acá comprensión y necesidades, pues desde que se ha establecido el sistema de regirlos por las mismas leyes y a las demás clases, los pueblos se dispersan. Las montañas se van poblando sin ninguna política y la sociedad vive amenazada por peligros que son obvios. Esto por parte de la Corte Suprema de Justicia, y de igual manera en 1851 tenemos nuevamente que los indios se mantengan separados en su administración de justicia municipal. Acá los alcaldes indígenas aplicaban precisamente lo que hemos llamado, digamos, la costumbre indígena. Más modernamente los autores han denominado el derecho consuetudinario, si así lo solicitaran,
Se completa esta idea de la administración de la justicia en manos de la población maya, como contenía este comentario de la autora, al exponer el artículo 8 del citado decreto. Por último, los corregidores cuidarán que en ningún caso se convierta a los indios las disposiciones a su favor sean dadas. Si hubieran de tener gobernadores, sean estos de su misma clase. Si estos se extendieren en los castigos de sus costumbres, pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados si hubiera de procederse contra algún indio o parcialidad a indios, o que ellos estuvieran que entablar o seguir acción alguna, donde no se hallara el fiscal, se les nombre de oficio un protector que los auxilie. Pero que ya no se abuse de la ignorancia para solicitar la estafa o abstenciones. Aquí vienen los comentarios de la segunda. Solo quisiera agregar acá, por favor. Acá ya se viene introduciendo una concepción clasista dentro de esta redacción legal. Ya acá encontramos, por ejemplo, jóvenes acá al hablar precisamente de la clase, prácticamente los indígenas o la población indígena ya se toma como clases, y especialmente vamos a encontrar en el lenguaje de Justo Rufino Vargas, leyes, precisamente este lenguaje, pero connota acá, jóvenes, no tanto el reconocimiento, como les decía, bajo la metodología o el método del materialismo histórico y el método de la dialéctica, sino fundamentalmente imbuido el concepto de clase acá de la teoría de la asimilación, la teoría de la integración, la teoría precisamente de la aculturación de los indígenas. Así vamos a ver. El decreto legislativo número 165 del 13 de octubre de 1876 señala a Justo Rufino Vargas, general de división y presidente de la República de Guatemala, considerando que es conveniente poner en práctica medidas que atiendan a mejor la condición de la clase indígena, que varios orígenes y principales asambleas de los Zacatepec y departamentos de San Marcos han manifestado deseo de que se prevenga que aquella parcialidad se descarga como era acostumbrada por los ladinos. Decreta. Artículo 1. Solo lo repetimos. Artículo 1. Artículo 1. Para los efectos legales, se declaran ladinos a los indígenas de ambos sexos del mencionado pueblo, quienes darán desde el año próximo el traje que corresponde a la clase ladina. Encontramos, repito, acá una jerga metodológica del materialismo histórico en cuanto a la visión clasista que se tiene de la sociedad. Y esta disposición legal, esta norma legal, en su texto nos habla de dos clases que conforman Guatemala, la clase indígena y la clase ladina. Pero realmente el enfoque no es clasista, jóvenes, desde este método de análisis de la sociedad, sino fundamentalmente el enfoque metodológico es desde la teoría de la asimilación, de la aculturación que hemos visto, y de la integración de los indígenas se integre a la cultura mestiza. Es realmente, no es el enfoque, repito, jóvenes, en sí no es clasista, pero sin embargo la jerga que se utiliza, la terminología que se utiliza, pues es correspondiente a la teoría materialista y dialéctica, les decía Juan. Así encontramos entonces acá lo que pretende Justo Rufino Barrios, iniciando precisamente con San Pedro de Zacatepec, que
se despojen de sus trajes indígenas, que van perdiendo sus valores culturales, ya sea especialmente acá externos, sus elementos culturales externos, para que se asimilen, para que se aculturice, para que se integre en este marco. Justo Rufino Barrios ya habla de la clase ladina, y haciendo acá una relación con eso, veíamos en el caso de México. Por eso enfocamos primero el caso de México, porque México va a proporcionar este marco teórico de la asimilación, la maturación, de la integración. Entonces podríamos decir que el enfoque que se hace acá prácticamente lo que este decreto denomina la clase ladina viene a ser la cultura nacional, no la cultura europea, no la cultura criolla, no la cultura occidental, sino que en términos, en el lenguaje precisamente del gobierno de turno, habla precisamente de la clase ladina como la clase, como la cultura nacional, a la cual tiene que integrarse, tiene que agregarse precisamente los indígenas. Así encontramos acá algo en relación más tarde, jóvenes, y que por cierto no ocurrió, eso el comentario, por favor, jóvenes. No obstante, este decreto de asimilación, de aculturación, de integración, pues los mismos indígenas se resistieron, especialmente en parte de los tepeques y de otros pueblos, de otras comunidades indígenas, se resistieron a la aplicación de esta ley. Opusieron resistencia a la aplicación de esta ley, conservando sus costumbres, conservando sus trajes, conservando sus elementos culturales. Más adelante decía, en 1991, bajo el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, se creó la Plaza de Intérpretes, y esa idea, bueno, es que los indígenas, no obstante, de que se está buscando su asimilación, y no obstante, se está buscando su integración a la sociedad nacional, a su asimilación, pero realmente es un grupo reacio, es un grupo que no quiere asimilar, no quiere integrarse, no quiere, en mayoría, obviamente. Entonces, razón por la cual se indica el nivel judicial, ya haciéndose necesario la creación de un intérprete que preste servicios en el juzgado de la primera instancia de Totonicapán, por ser considerable el número de indígenas que se compone el referido departamento. De igual manera, en 1920, 19 años después, durante el gobierno del presidente Carlos Herrera, se estableció una plaza de intérprete en el juzgado de Esperanza de la Paz. Entonces, no obstante, primero el etnocidio lingüístico que se implementó después de la independencia, después de la independencia de Guatemala, pues los idiomas siguieron vigentes. Luego, en 1821, en relación a la pérdida de Austral, pues, se conservaron, llegamos a 1920, aún hay presencia del idioma de los indígenas, razón por la cual se emiten precisamente estas disposiciones. Llegamos a 1940 y aparece el Instituto Indigenista Interamericano. El Instituto Indigenista Interamericano va a ser creado, acá como se indica, por resolución del primer Congreso Indigenista que se va a realizar a nivel latinoamericano, y a través de la Convención Internacional de Paz para México en 1940. Esta Convención Internacional para la creación del Instituto Indigenista Interamericano llegó a ser ratificada por 17 países o 17 estados nacionales y tenía su sede en México. Sin embargo, vamos a ver, jóvenes, en 2029 va a desaparecer, perdón, en 2009, disculpa, en 2009 va a desaparecer este instituto. Pero ¿cuál era la función principal? Esto va a ser creado por la Asamblea General de la OEA.
por esta organización americana, jóvenes. Entre las funciones que tuvo el instituto destaca la investigación sobre los asuntos indígenas y lo que se hablaba a llamar en México y luego a lo largo de América Latina el problema indígena. ¿Por qué los indígenas están en esa situación? ¿Por qué no se incorporan? Perdón la expresión, jóvenes, ¿por qué son necios? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la necesidad de no integrarse a la sociedad, de no asimilarse a la sociedad, de no entrar a la cultura? Entonces se crea este Instituto sobre Asuntos Indígenas, la promoción del entrenamiento e intercambio de expertos, además de actuar como entidad consultora para las oficinas indigenistas de los gobiernos de los Estados miembros, y como lo estableciera anteriormente Comisión Permanente de los Congresos Indigenistas Interamericanos. Con el paso de los años, el Instituto fue capaz de reunir un importante acervo histórico y bibliográfico sobre los pueblos indígenas del continente, entre los que se destaca en este trabajo del Instituto Indigenista a lo largo del continente. 24.204 volúmenes de la antigua biblioteca Manuel Ganga. Recordemos a Manuel Ganga, uno de los más importantes antropólogos de la idea del indigenismo en México. 60.163 publicaciones periódicas del archivo histórico documental sobre las actividades del Instituto durante los años de existencia. Excedente de 1980 libros editados en institutos y en colaboración con otras instituciones, excedente de publicaciones periódicas, ya que el instituto producía la revista América Indígena, así se llamaba. Y luego vamos a ver los institutos, las indigenistas internacionales, van a emitir la revista indígena nacional y el boletín indigenista y el anuario indigenista. 3.084 libros de publicaciones periódicas aún no procesados. Fondo cartográfico que contiene 318 mapas, cartas e ilustraciones relacionadas con los territorios indígenas. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela formaron parte precisamente del Instituto Indigenista Interamericano. Hasta el año 2000, los Estados Unidos de América formó parte del instituto. Canadá y España aparecían como países observadores del instituto. Sin embargo, desapareció el Instituto Jóvenes y agrego acá, por favor, ya vamos a encontrar acá, solo permiten, por favor, encontramos acá, jóvenes, ya aparece en Guatemala en 1945 el Instituto Indigenista Nacional. El Instituto Indigenista Nacional fue una institución del Estado de Guatemala dedicada a la integración, a la asimilación o a la aculturación de los indígenas a la sociedad mediante el estudio del llamado programa indígena para lograr mejores condiciones de vida para esta población. Fue fundado por el decreto 28 de agosto de 1941 basándose en los resueltos del Congreso de Pascua. Hablamos ya de esto, jóvenes. Y la publicación de la teoría de la integración social fue duramente criticada en Guatemala por la política latinizadora, las políticas latinizadoras que pretendían una obligación forzosa de indígena a la cultura nacional ladina, en el caso de Guatemala. El Instituto Indigenista Nacional tiene sus orígenes en el movimiento indigenista interamericano que surgió, ya vimos, a principios del siglo XIX. Es el resultado de un movimiento administrativo generado en los estados americanos al mostrar un mayor interés en incluir a la población indígena en sus respectivos países en la vida productiva del país y ser una masa consumista de la producción industrial mediante la creación del instituto dedicado a ese fin. ¿Por qué los indígenas están apartados? ¿Por qué encerrados en sus comunidades? ¿Por qué no entran a la modernización en la idea esencial que estos jóvenes en cuanto a la vida productiva y consumista de ese país? Numerosos estudios sobre la forma de vida de las plantaciones indígenas procedían de la creación de las políticas públicas para lograr así que estas fueran más eficaces. En el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, hablado en 1940, pues se crea el Instituto Indigenista. En el caso de Guatemala, es el licenciado David Tela, un escritor, un periodista connotado de Guatemala, firmó en nombre de Guatemala precisamente la adhesión de Guatemala a
esta convención. Sin embargo, para 1940 el gobierno guatemalteco expresaba oficialmente que en Guatemala no había problema indígena bajo el gobierno de Puerto Rico, aunque el Consejo de Estado había dado un dictamen favorable en cuanto a la creación del Instituto Indigenista Nacional. Puerto Rico, el entonces presidente de la República, se negaba a cumplir con esta recomendación del Congreso de España, pues quería ver algo sospechoso en esto, en ello. En palabras de uno de los fundadores del Instituto Indigenista Nacional, el licenciado David Vela, pues indicaba eso, tenía Puerto Rico cierta percepción de que pudiera ser para el levantamiento de los indígenas. Tras la caída de Puerto Rico, que estaría en 1945, el gobierno de la Revolución se adhirió a la Convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano y finalmente, con el apoyo de la Sociedad de Historia de Guatemala, el doctor Juan García Bermejo, presidente de Guatemala, ratificó dicha convención con crear el Instituto Indigenista. En el acuerdo mediante el cual se establece, se dice como propósito fundamental que Guatemala en su constitución étnica confronta el problema de grupos indígenas con una cultura cuyos valores positivos deben protegerse, pero a los cuales es preciso estimular para que eleven su nivel cultural, social y económico, concurran de mejor forma a la integración. Ahí está la palabra integración, teoría de integración, la asignación de una fuerte nacionalidad, y que la Constitución de la República, en el inciso 15 del artículo 137, dispone la creación y mantenimiento de instituciones de consenso sobre los problemas indígenas y aseguren el concurso del Estado para la resolución de los problemas. Antonio Bogo,